menos de 2 horas entró el agua a las casas. Ya no se podía recuperar nada. Y entonces toda la gente que vivía justo en la parte alta de las montañas está saliendo despavorida de sus casas, ha arrastrado piedras, madera. Minutos antes de las 8 de la mañana, una luz de rocas y tierra sepultó a una mujer y a su hijo. Y todavía no se sabía por qué ese cerro se había desgajado. El aspecto de reubicaciones por desastre estamos examinando varias experiencias de reubicaciones que se han dado en México por desastres en diferentes lugares del país, muchas motivadas por inundaciones, la mayoría por inundaciones, otras por deslaves. Entonces examinamos desde cómo es el nivel de afectación, las circunstancias del impacto desastroso, examinamos las políticas y proyectos de intervención gubernamental para generar las reubicaciones, y también lo que es lo más importante para nosotros es cómo es el impacto de la intervención para reubicar en la población. Parece que pasó un huracán por aquí, pero no, es solamente la lluvia que ha caído intensamente en los últimos días y que ha desgajado los cerros ya en 2 ocasiones, ha arrastrado piedras, madera, ha arrastrado ya viviendas. No existe o no existía previo al desastre, digamos, un ordenamiento territorial donde se regulara el crecimiento de la comunidad, ¿no? Número 2, la cuestión de marginación en la misma comunidad. En algunas zonas es altamente marginal, sobre todo porque no llegaban o no han llegado en el transcurso del tiempo diferentes programas que a la población les facilitara la adquisición de recursos, ¿no? Y no solamente recursos económicos, sino me refiero a las cuestiones laborales, a las cuestiones de alimentos, a la cuestión de educación, etcétera. Otro factor importante que también se me olvida es la cuestión de la minería, ¿no? Que se explotó demasiado en Angangueo, pero sin una regulación tampoco certera, ¿no? Entonces, esos elementos o esos factores coadyuvaron para que el desastre, o por lo menos lo que pasó en Angangueo, fuera mucho más fuerte, y que de alguna manera la población no tuviera la capacidad de responder ante esa situación de desastre. Se desprendió esa de allá abajo y me puchó a la casa de la señora. La hija, la mamá y el hijo, los dos fallecieron. Cayó la piedra en su chocita. Hubo una respuesta inmediatísima por parte de las autoridades de protección civil, del propio Marcelo Ebrard, y para tratar de auxiliar a las personas. A los 2 días del deslizamiento ya se les estaba ofreciendo una vivienda, las cuales no fueron aceptadas por los pobladores. Podemos observar que realmente el cauce del río es impresionante, el desborde realmente ha logrado que las casas de esta colonia. La entrada de agua se hizo más fuerte y más evidente a como se puede. Colonias que se están yendo ya al agua, que se están yendo a pique. En este caso, la diferencia fue que interviene federal, estatal, un poco quedó relegada la participación municipal. Y hay intervención de instituciones privadas, organizaciones privadas. Entonces es un poco la diferencia en cuanto a la organización para llevar a cabo la reubicación de estas familias que fueron afectadas, que fue solo un grupo de familias que pertenecen al distrito de Las Gaviotas, que es un distrito con características meramente colonia popular. Y son familias que van a dar a un albergue de 10 meses y posteriormente son estas reubicadas. Monarca Barrio Sustentable, que cuenta con una superficie de 25 hectáreas, agregó que el Fonden autorizó la construcción de 463 viviendas, sin embargo serán 600 las casas que se construirán en beneficio de la población. El monto total de la compra fue de 6.420.000 pesos. En este caso, como fueron diferentes zonas que fueron afectadas ahí en la misma comunidad, pero que ese tipo de afectación fue de diferente escala, digamos, para todos. Algunos sí perdieron casa, enseres domésticos, todo. Hay algunos que solamente perdieron enseres domésticos, pero otros perdieron hasta familiares, enseres domésticos, vivienda y todo lo que te puedas imaginar, ¿no?
Sin embargo, se toma cuando se hace una reubicación que todos tuvieron una pérdida similar, ¿no? Entonces, digamos que todos entran en un estándar en donde van a ser reubicados, pero independientemente, ¿qué es lo que tú tenías anteriormente? La participación queda relegada. Generalmente se ha observado no participan en cuanto a pedirle su opinión, como desean, como gustan que se vaya dando este proceso de la reubicación. 15 familias se quedaron sin casa por el derrumbe del cerro, otras cuantas fueron a la agencia 44 del MP a levantar una denuncia que los ampare para la reubicación. Los integrantes de cada una de estas viviendas son de 8 a 10 personas, entonces declinaron la oferta. Parte de la ayuda económica brindada por el gobierno federal consiste en vales canjeables por muebles y enseres básicos. El Plan Estatal de Desarrollo contempla centros urbanos totalmente alternos, ya no en el área metropolitana de esta ciudad. Nosotros estamos en este momento construyendo 4.500 casas para empezar, para reubicar a 4.500 familias a zonas altas, a los corredores habitacionales que están previamente estudiados, donde se encuentran muchísimo más arriba de las cotas que alcanzó el agua el año pasado. Se les da estas casas, el discurso oficial se les da estas casas como una donación, un regalo, ¿no? Siendo que, pues, si revisamos ya ciertos estatus o normas con respecto a nuestra Constitución, vámonos hasta allá, es un derecho, ¿no?, que se tiene por ley ya, ¿no? Y el discurso oficial pinta otra cuestión. El jefe de gobierno capitalino anunció que 49 personas de 29 predios van a ser reubicadas, además de recibir 1.500 pesos mensuales. Se ha demostrado que hay un efecto negativo cuando decides reubicar a una población, porque pierdes identidad del lugar, pierdes las costumbres, ¿no?, originales, pierdes lazos económicos, ¿no? Hasta la persona que llega a vender tamales en la esquina tiene un factor fundamental en ese lugar. Cuestiones de educación, ¿no? Pues el hecho de que tengas tu escuela cerca, tu iglesia cerca, ¿no?, tu centro de trabajo, o bien la forma en cómo te movilizas en ese espacio, ¿no? El hecho de moverte en otro lugar es como si a nosotros, por ejemplo, yo soy completamente urbano, me mandan a una zona rural en la sierra, no estás acostumbrado a vivir bajo esas condiciones, ¿no? Incluso llegas a caer en un estrés tal que podría llevarte a la muerte, al suicidio. Ha habido casos. En última instancia, sí, de verdad no hay otra posibilidad en términos de que se conoce muy bien cómo funciona el peligro y la población se tiene considerado que está expuesto inexorablemente a la ocurrencia. Entonces sí se genera la evacuación, sería en todo caso recomendable, pero si no, no. Se da mucho que las familias vivan en zonas federales, entonces es imposible que sigan ahí por lo mismo de que pertenecen a terrenos federales. Entonces ahí es cuando hay que buscar a dónde llevarlos, a dónde reubicarlos, pero siempre y cuando se dé esta situación, ¿no? Una relación, una colaboración entre unos y otros, no desde arriba hacia abajo, ¿no? Sino población afectada junto con autoridades decidir este proceso. Y me refiero a la participación de la población en el sentido de que como autoridad del Estado de Michoacán, ya sea del Instituto de Vivienda o las instancias encargadas de hacer la reubicación, haber hecho partícipe a la población en dónde les gustaría que se reubicaran, cómo les gustaría que fuera la reubicación, pero de una manera equitativa para todos. Tú tienes que acercarte a la población y empezar de alguna manera negociar o por lo menos estudiar cómo vivía anteriormente la población y qué se les puede ofrecer en la actualidad o en ese momento, ¿no? El conocimiento de las amenazas, los periodos de ocurrencia, ¿cómo está informada la población para enfrentarse a las amenazas? Hay ciertas estrategias o sistemas de alerta tempranos generados por la misma población, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Puebla, la gente mide cómo va creciendo el río y sabe cuándo evacuar sus lugares sus hogares, ¿no? Porque
que las personas estén ahí y que su diario vivir con el río, entonces de alguna manera ellos ya llegan a conocer sus crecidas y demás. En el caso de Poza Rica, en Veracruz, tienen algunos puntos de referencia como los puentes, como los elementos naturales o del mismo río, que les sirven para ir midiendo también las crecidas de los ríos y también saber cuándo evacuar, ¿no? La cultura mexicana, y en todas sus regiones, es una cultura que tiene un altísimo grado de contenido, digamos, de prevención, de enfrentarse a crisis, etc. Entonces, por la cultura mexicana no hay problema para resolver las crisis. El problema es muchas veces que hay ciertas amenazas que no se informan. Si la población no tiene un conocimiento necesariamente muy detallado de cómo funciona. Por eso es el papel importante de los científicos, digamos, y los agentes gubernamentales. Ahora en lo que estoy estudiando sobre Hidalgo, está muy vinculado mi proyecto a la agricultura, y entonces ahí una estrategia fundamental es que anteriormente estoy trabajando a partir del mediados del siglo XIX, 1850. Entonces, todavía en esa época se construían un sistema de presas derivadoras intermitentes, construidas a base de barro y ramas, madera, que cuando las inundaciones o las crecidas de los ríos eran muy fuertes, se deshacían y permitían que corriera el agua, ¿no?, libremente, siguiendo su cauce, y no inundaba los campos de cultivo, ¿no? Entonces, después de eso, hubo un proyecto impulsado por el gobierno de construir presas derivadoras con mampostería, ¿no? Entonces, lo que ahora sucede es que lugares que antes no se inundaban, se inundan porque estas presas de mampostería lo que hacen es desviar el agua de manera permanente. Esté alertada con anticipación que algo puede ocurrir y que esté capacitada y por lo menos sepa qué actuar o cómo actuar ante una emergencia, ¿no? Por lo menos que conozca las rutas de evacuación, si no están establecidas, o por lo menos que conozca una zona segura donde poder trasladarse en caso de que está viendo que hay una precipitación tremenda, y poder decir, bueno, yo tengo la seguridad de que me puedo trasladar a tal zona y ahí voy a estar seguro por unas horas o por unos días, ¿no? Existen muchas cuestiones de que se puede hacer antes de una reubicación. Obviamente, lo último a lo que se quiere llegar, o por lo menos se intentará llegar a hacer una reubicación. O sea, toda la planificación de emergencias, la respuesta de la población es fundamental. Y lo que vemos es que, por ejemplo, en Colima es muy frecuente el problema de los sismos, en algunos casos de inundaciones, los huracanes. Cuando la población está informada y tiene idea de cómo ponerse a salvo, no hay problema. Los fenómenos naturales desastrosos no se convierten en desastres.